Hay preocupación a nivel nacional por el avance de la viruela del mono aquí en la región y obviamente la posibilidad de su llegada a nuestro país. Es por eso que a partir de estos minutos vamos a conversar con la experta en virología y docente de la Facultad de Medicina, Florencia Cancela. Bienvenida, buen mediodía. ¿Cómo estás, Florencia? Bueno, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes. Por favor, obviamente este tema en los últimos meses ha estado en las portadas periodísticas de todos los medios a nivel mundial. Mucho se ha hablado. Necesitábamos tener una experta en virología para que nos mencionara y comenzara de cero este capítulo de la viruela del mono. Cuando hablamos de esta enfermedad, ¿de qué estamos hablando? Bien, primero quisiera puntualizar un poco qué significa la alerta que emitió la OMS. Sí, recientemente la OMS emitió lo que se llama una emergencia de salud pública de importancia internacional. Es decir, no es para generar alarma, sino que es más bien para un llamado de atención para todos los países, para que estén atentos ante casos sospechosos, ¿sí?, de sintomatología compatible, para que puedan realizar el diagnóstico diferencial y de esta manera lograr contener y evitar la propagación entonces de esta enfermedad, ¿sí? A propósito de este tema que también te lo iba a preguntar, me adelanto yo también entonces en la entrevista, ¿no significa esto que estemos bajo un escenario de pandemia, ni nada que se le parezca? Porque obviamente con características diferentes, que ahora sí te voy a pedir los detalles, pero con características diferentes a lo que fue el coronavirus, son dos cuestiones totalmente diferentes entre sí. Exacto, exactamente. Como tú decís, no estamos en situación de pandemia, estamos lejos de eso, y la alerta de la OMS no es una alerta de pandemia, sino que es simplemente este llamado para lograr una respuesta coordinada de todos los países para que estén atentos para evitar su propagación. De hecho, en 2022 ya hubo otra emergencia de la OMS para esta enfermedad con las mismas características que ahora, y se pudo efectivamente, por este llamado de atención de la OMS, se pudo contener y evitar su propagación, y en principio de 2023 cesó esa alerta, que comenzó nuevamente. Pero sí, estamos lejos de esa situación. Esta enfermedad, la viruela del mono, como ahora se lo llama Mpox, para evitar un poco la estigmatización hacia los monos, es una zoonosis viral, ¿sí?, es decir, que se transmite de animales a humanos. No se conoce exactamente el reservorio con certeza, pero se estima que sean los roedores. Es endémico en África Central, particularmente en República Democrática del Congo. Que allí estuvo su origen, ¿no? Exacto, exactamente. Los primeros casos en realidad se identificaron en monos, de allí su nombre, al principio de los 60, con monos que fueron importados de África, en que en ellos presenta sintomatología. Entonces ahí es donde se diagnostica por primera vez y se identifica en monos. Pero no es hasta 1970 que se identifican los primeros casos en humanos, particularmente en África Central, ¿sí?, que fueron niños en primer lugar. La Mpox es un virus de ADN, ¿sí?, a diferencia con el SARS-CoV-2, el virus de COVID-19, que es un virus de ARN, lo que hace que, si bien evoluciona y también puede mutar, lo hace mucho más a largo plazo, mucho más a lo largo del tiempo, ¿sí? Entonces, se puede clasificar en dos linajes, que es el linaje 1, que se conoce como el de la cuenca del Congo, y el linaje 2, que es el de África Occidental. Como les decía, si bien siempre fue endémico en África, sí, lo que ocurrió en 2022 es que fue el primer brote multicéntrico fuera de África, ¿sí?, que ahí fue cuando se realizó la alerta de la OMS, que llegó a países como por ejemplo Uruguay, que se detectaron los primeros casos, que fueron todos importados, alrededor de unos 20 casos, pero fueron todos importados. O sea, nuestro país ya tuvo casos y no fueron de alarma, fueron casos aislados. Exacto, fueron todos importados y estaban asociados al linaje 2, el de África Occidental. La diferencia surge que el año pasado, si bien en África Central, particularmente en República Democrática del Congo, viene de hace varios años, hace alrededor de 3 décadas, un aumento paulatino en el registro de casos en humanos. El año pasado, en el 2023, hubo un aumento drástico en la cantidad de casos identificados en África Central, y se detectó la aparición de una nueva variante, un nuevo sublinaje, que es el 1B, dentro de la variante 1. Que este es el que se asocia a mayor transmisibilidad y mayor virulencia, ¿sí?, por eso también ahora la alerta. Y a su vez, lo que es en cuanto a tasas de letalidad, si bien la información que llega de África es un poco limitada, porque también depende de la cantidad de diagnósticos y el seguimiento de los casos, que es un poco limitado, y también con el estado sanitario,
Se estima que el linaje 1, el de la cuenca del Congo, tiene mayor tasa de letalidad, alrededor de un 10%, en comparación con el linaje 2, que sería alrededor de un 1%. Te quiero consultar, Florencia, a propósito de todo esto que me mencionabas. Bueno, entonces, en humanos, ¿qué conclusión debemos sacar? ¿Cómo es la transmisión? Ahí está. También hay una diferencia en cuanto a lo que las vías principales de transmisión entre estos linajes. Claro, porque uno se pregunta, bueno, ¿cómo me contagio? El linaje 2, ¿sí? Como te mencionaba, que era mayormente, que estuvo presente en el 2022, la vía principal de transmisión era la vía sexual y el mayor porcentaje de infectados eran hombres. Ahora, este linaje 1, particularmente el linaje 1B, se vio que hay una mayor eficiencia de transmisión de humano a humano y que a la vía sexual se suman también otras vías que están demostrando mayor eficiencia también, que es a través del contacto directo. Sí, contacto directo de piel con piel, de las lesiones cutáneas, ¿sí? Las vesículas, las pústulas que genera. Dentro de las pústulas hay líquido, entonces el líquido tenemos las partículas virales, ¿sí? Entonces contacto directo, también de las gotículas respiratorias de la saliva, no aerosoles como SARS-CoV-2, pero sí por gotículas, y también las superficies. Puede sobrevivir en la superficie, entonces a través de contacto con superficies, ropa contaminada o ropa de cama. Entonces así también es que el sublinaje 1B tiene como esa mayor transmisibilidad. Y de hecho la mayoría de los infectados en este brote en África son niños, justamente por contacto directo, también contacto con los animales reservorio. Ahora por lo menos aquí en Uruguay, yo creo que las autoridades están en alerta también por las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, pero también por los casos que se registran en la región, ¿no? Exacto. Y uno piensa en la eventualidad de un viaje de algún ser querido, algún amigo, y bueno, esto podría ocasionarnos que esto realmente puede ser inminente. De pronto, si no se toman recaudos, ¿hay alguna forma de tener precaución o simplemente, como mencionabas, tantas formas de transmisión, te hace complejo a veces, tal vez en el roce de un pasamano de un vehículo ya de que te contagias? Eso puede pasar. Exacto. En este momento el riesgo de una diseminación masiva no sería, digamos, la preocupación inmediata, excepto que, bueno, que el virus también alcance países que tengan alta conectividad, ¿no? Eso también depende de que el virus sea capaz de alcanzar países con alta conectividad. Bueno, ahí puede cambiar un poco la situación. De momento no es una preocupación inminente. Correcto. De momento es estar atento a los casos sospechosos para lograr entonces realizar el aislamiento, para evitar entonces su propagación. El periodo de incubación va de 5 a 20 días y se puede contagiar durante también el periodo de incubación. Prolongado. Sí. Quiero consultarte por los síntomas, ¿no? Que es lo primero que percibimos, nos vemos las heridas en la piel, pero ¿es lo primero que aparece cuando tenemos la enfermedad? No, comienza con síntomas inespecíficos de fiebre, decaimiento, dolor de cabeza, y luego entonces aparecen esas típicas pústulas cutáneas, ¿sí? Y el periodo también que pueden durar esa sintomatología puede ser de 2 a 4 semanas. Es decir, también un poco amplio. Pero lo importante es eso, es lograr realizar el diagnóstico diferencial para aislar a esos casos confirmados para evitar su propagación. De hecho, un claro ejemplo lo vemos, por ejemplo, con lo que ocurrió con el buque carguero en Argentina, ¿sí? Que como ya estaba esta alerta de la OMS, que esa es justamente su funcionalidad, lograr, como ya estaba en vigencia, se aisló el buque carguero, se realizó entonces el diagnóstico diferencial del caso sospechoso, que luego se descartó de mpox, porque terminó siendo varicela, pero esa es un poco la mecánica y la idea de esta alerta. De todas formas, hay que tener precaución en caso de viaje a zonas endémicas. Solamente porque ya tenemos que cerrar la entrevista, obviamente decías un 10% de letalidad, hay un tratamiento a seguir, es curable y en la mayoría de los casos, bueno, en el 90% la gente es sana de esta enfermedad, ¿no? Sí, en la mayoría de los casos, digamos, no reviste gravedad, excepto en los grupos de riesgo que hay que prestar un poco más atención, como niños, inmunodeprimidos o mujeres embarazadas. No hay un tratamiento específico, no lo hay. Lo que sí hay son 2 vacunas aprobadas que no son específicamente contra mpox, son contra la clásica viruela humana, la antivariólica, que se erradicó, que fue erradicada en los 80, pero genera protección cruzada contra mpox.
De todas formas, Bien. en este momento la OMS no recomienda vacunación masiva con estas vacunas. Tampoco hay para cubrir la demanda, digamos, porque se dejó de producir luego de que se erradicara la viruela, pero sí va a empezar en breve a vacunar en estas regiones endémicas en África, que es donde se encrudeció más el brote, digamos, ¿no? Profesora Florencia Cancela, muchas gracias por estar en BTV Noticias el día de hoy. Ha sido muchas muy gracias amable. a ustedes.